Hoy el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, tiene a Alexis Amarilla, quien trabajó en vivo y en directo desde el lugar. Adelante, contigo. Hola Mercedes, hola Aníbal, ¿cómo están? El gusto de saludarles, también abrazo enorme para la audiencia. Efectivamente estamos aquí frente mismo al Ministerio de Salud. El día de hoy se realizó esta conferencia de prensa bastante esperada, un poco para transmitir esa tranquilidad también a la población referente a esto que se está hablando y mucho del coronavirus y más aún de lo último que trascendió referente a este ciudadano de origen taiwanés que había ingresado a nuestro país y que se hablaba estaba internado con síntomas en un sanatorio privado. Sin embargo, el ministro Julio Mazzoleni descartó esta hipótesis de que él mismo padezca esta patología y refirió de que se trata de un caso aislado. Sin embargo, como mencionaban ustedes, hay una persona que había ingresado al país por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, últimamente estaba por España, pasó las fiestas en Europa e ingresó a nuestro país sin ningún control, estuvo por algunos días en su domicilio. Posteriormente sintió y presentó estos síntomas del coronavirus y él mismo fue quien se apersonó y estuvo en permanente contacto con representantes del Ministerio de Salud y bueno, ya los análisis que él mismo había realizado en un centro asistencial privado se emitieron al Ministerio de Salud y estos van a ser enviados a Atlanta el día de mañana y posteriormente, durante los 5 días próximos, se va a aguardar los resultados para tener una mayor certeza. Aún no se habla de un caso sospechoso, se habla de un cuadro de investigación por parte del Ministerio de Salud, pero justamente vamos a escuchar al ministro hablando en referencia a este caso y de los otros también que tienen que ver con este sonado caso de coronavirus que se está hablando incluso a nivel internacional. Se ve en retrospectiva quiénes son las personas que han venido de la zona afectada, o del Asia o de China en general, ¿verdad? Ahí es donde surge ese número de 35 personas. De estas 35 personas, en base al periodo de incubación máximo que conocemos ahora, que es de 2 semanas, esas 35 personas ya tenemos a la fecha 13 personas que están descartadas. El cuadro clínico de las personas que padecen este nuevo virus presenta un cuadro febril, un decaimiento general, tos seca y dificultad respiratoria. Pero aquí viene el detalle que es fundamental para la ciudadanía y que tiene que ver con que tiene que venir de la zona afectada. Hasta el día de ayer, esa zona afectada era la región de Wuhan de China. A partir de hoy es toda China continental. Los demás países del Asia no tienen circulación del virus, razón por la cual no clasifican como un paciente sospechoso cuando vienen, por ejemplo, de Taiwán o de Japón, donde han habido casos, pero no hay circulación del virus. Hemos tomado conocimiento, además, de que ha circulado por las redes sociales la posibilidad de un caso en el Hospital Bautista Internado. Quiero decirles que con la definición que acabo de darles antes, ese caso no configura un caso sospechoso. Sin embargo, sí tenemos un ciudadano de origen no asiático que reside en Paraguay, que estuvo por la zona afectada por China, no en la región de Wuhan en particular, pero sí en zonas aledañas, y con la definición que se da a partir del día de la fecha, sí configura un caso sospechoso en virtud de que tiene un cuadro clínico que presenta una febrícula, una sensación febril y ha tenido síntomas respiratorios. Es muy importante lo que mencionaba el ministro en la conferencia de prensa y decía él puntualmente de que ya afectó a toda China continental. Se hablaba de un departamento en específico, ahora ya todas las personas quienes provengan desde China continental van a tener un tratamiento especial a la hora que quieran ingresar a nuestro país. Se van a realizar todas las evaluaciones referentes para descartar cualquier tipo de situación. Una alarma que tenga, por ejemplo, es un cuadro febril, la persona que ingresa desde ese país a nuestro territorio y que tenga un cuadro febril ya es una alarma para el Ministerio para reaccionar y realizar las investigaciones posteriores. Como les decía, vamos a guardar los próximos 5 o 7 días estos estudios que van a provenir desde Atlanta, donde se realizan la mayor parte de las investigaciones relacionadas a esta enfermedad, que va a precisar si este caso es aislado o si se confirma el primero en nuestro país. Por ahora, al menos
ya son 13 las personas descartadas dentro del grupo de 35 que habían entrado por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y que, bueno, están aún, sin embargo, en permanente contacto con los representantes del ministerio para evaluar todas las situaciones relacionadas a esta enfermedad que se está hablando y bastante. Bueno, Alexis, para recapitular, digamos, 35 personas, en su mayoría asiáticas, Sí. que están en nuestro país, por sobre todo en el Alto Paraná. Ingresaron todos en un mismo vuelo. Sí, del 1 al 20 de enero pasado. De esas 35 personas que ingresaron al país en ese lapso de tiempo, en esos días, repito, del 1 al 20, 13 ya están descartados. Sí. Que Ahora, no se les puso en cuarentena ni se los detuvo en el están en momento sus casas. porque, exactamente, luego se contactó con ellos y de alguna manera se hizo una triangulación de información, ¿verdad? después, ahora sí, también hubo un ciudadano taiwanés Sí. que consultó en el Bautista. Sí. Ese caso también fue descartado. Pero esta persona, extranjero, ¿no, Alex? Extranjero, sí. residente en Paraguay. El ministro no quiso precisar la nacionalidad, pero decía de que no es paraguayo, es una persona que, bueno, realiza trámites aquí en nuestro país, pero no es paraguayo. Exactamente. Bueno, esta persona ingresó el 25 pasado. Sí. Hizo un tour por Europa y Varios países Asia. asiáticos, sí. China, por sobre todo. Y vino desde Madrid. Y vino vía Madrid, Sí. aeropuerto de Barajas. Sí. Bueno, esta persona es la que presenta algunos síntomas, los síntomas preliminares, digamos, los síntomas básicos de la enfermedad. Sí. Tos seca, fiebre. Sí, febrícula, dijo Sí, el una febrícula, ministro. sí, pero temperatura alarmante. Sí. Tos seca principalmente, una febrícula considerada ya como un síntoma importante y un poco de dolor de cabeza. Muestras de sangre a Atlanta, Estados Unidos, y otras muestras aquí en Paraguay van a ser analizadas, Alexis. Efectivamente, eso es lo que se dispuso desde el ministerio y también mencionaba el ministro y recalcaba un poco de que no es necesario establecer estos protocolos que se están haciendo en China, por ejemplo, los trajes especiales, a la hora de que el mismo sea evaluado por médicos e incluso las personas quienes estén en ese lugar. Sin embargo, se establece un periodo de que el mismo no pueda circular en sectores donde pueda de alguna manera propagar la enfermedad. Entonces se le recomienda de que permanezca en su domicilio. Es una persona de edad media, presumimos, y lo que mencionaba el ministro, aparentemente de 20 a 30 años y que reside aquí en la capital. Esos son los datos que había precisado el ministro y que no es paraguayo, es de origen extranjero, pero que, bueno, habitualmente permanece en nuestro país. Este estudio que se está realizando en Atlanta va a estar disponible en los próximos 7 días y será el que va a ser determinante en toda esta investigación. Y es un, digamos, no sé si llamarlo paciente, ambulatorio, no está internado, está en su casa. No está, Sí. Más que nada como medida de prevención Sí. está en la casa, porque de hecho que los síntomas al no confirmar la enfermedad tampoco pueden controlarlo en cuanto a sus movimientos. Lo del Hospital Bautista, este sanatorio privado en donde había una persona de origen taiwanesa que estaba hospitalizada también con síntomas muy parecidos al del coronavirus. Se descartó. Se descartó. Se descartó, definitivamente. incluso se hablaba de que el sanatorio se declaró en código rojo. Sí. Absolutamente nada de eso pasó. Gracias, Alexis, por estos datos, las confirmaciones del ministro. Y bueno, estamos atentos a lo que es, por un lado, la evolución de este paciente y por otro lado, los resultados, que me confirmás 5 o 7 días, en una semana. Efectivamente, de 5 a 7 días es el tiempo que establece este instituto en Atlanta, que está realizando específicamente los estudios de todos los países afectados y especialmente de los que provienen de China. Entonces se van a tener estos resultados y ojalá no sea negativo y que podamos estar un poco más tranquilos y a tener conciencia, gente, a no viralizar esas informaciones Sí, malintencionadas que finalmente generan esa psicosis. Exactamente. Totalmente, sí, señor. Gracias, Alexis, buen trabajo.